Pero cuando usted cree en Cristo, como dice la Escritura, usted hace obras con base en esa fe. Porque la fe sin obras es muerta. Por favor, me acompañen en Tito capítulo 3, verso 5. Se encuentra un hermano en necesidad. No, sí, hermanito, yo oro por ti. Dios te bendiga, que te vaya bien, que te prospere. Ay, ya. Y de aquello nada. Capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no hay ninguna obra de justicia que nosotros hagamos para que seamos salvos, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para obedecer la palabra de Dios, para no dejarnos dominar por la carne. Los muertos en Cristo son salvos por la obra redentora de Cristo y por la transformación en sus obras con base en el poder, en el Espíritu Santo que nos da para hacer esa obra. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que hacer obras con base en esa fe para que podamos tener la salvación. Entonces, recapitulando, el mensaje del primer ángel lo llevamos cada uno de nosotros. El conocimiento de Cristo. Tenemos que enseñar a las personas a creer en Cristo y nosotros mismos también. Y eso es reciclado para nosotros mismos también, aprender más de Cristo. Usted quiere dominar la carne, métase más en la Escritura. Busque más la presencia del Señor. Busque conocer más a Cristo como dice la Escritura. No como creemos, un tipo todo bonachón que todo lo acepta, todo es bueno y que me bendice en todo momento. No, sí, Él bendice, pero al que Él quiera bendecir. Él dijo, bendecirá al que yo quiera y no es el que más corra, o sea, no es el que más ayude, no es el que Él quiera bendecir. Él puede bendecir a un inconverso y usted lo ve que prospera, o no ha visto muchos inconversos que prosperan. Y yo que estoy leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y no prospero. Eso depende de la voluntad del Señor. Si usted busca a Dios por las bendiciones, nunca lo va a ver, porque está pendiente de las bendiciones y no de Dios. Usted busque de Dios, no importa si prospere o no prospere. Muchas veces Dios permite, y casi siempre permite las calamidades para que lo busquemos más. Porque al final de esta vida vamos a partir, de nada nos vamos a llevar. Ni la salud siquiera nos la vamos a llevar. Entonces lo importante es que conozcamos a Cristo como dice la Escritura, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y cuando dice río de agua viva se refiere al Espíritu Santo que viene después del conocimiento perfecto de Cristo. ¿Usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? No le voy a decir qué pasa acá, que yo le voy a impartir el Espíritu Santo, porque eso es religiosidad. Entonces, conozca más de Cristo, estudie más las Escrituras y verá que viene el Espíritu Santo sobre su vida. Yo no le puedo transmitir el Espíritu Santo. Eso es una búsqueda suya, de cada uno de nosotros. Y si yo me descuido, también se va. El que crea ser salvo, mire que no caiga. Tenemos que estar todos, esto es una carrera, no nos podemos descuidar en ningún momento. Y que solamente la gana no el que más corra, sino el que se mantenga. Tenemos que mantenernos en ella. Ahora sigue diciendo el verso 14, el verso 14 del capítulo 14 dice, la tierra es segada, es cortada. ¿Qué significa cegar? Recoger, ¿verdad? Entonces cegar es recoger la cosecha, vamos a recoger la cosecha. Oh, y aquí está hablando solamente del pueblo que sigue a Dios. Porque entre los que siguen a Dios habrá algunos que se van a perder, desafortunadamente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Judas era apóstol y se perdió. Entonces aquí dice la tierra es cegada. Aquí, antes de entrar a leerlo, tenemos que hacer dos comentarios. Primero, cuando la Biblia habla de mies, se habla de los que aceptaron el mensaje y lo pusieron por obra. O sea, los justos.
Y habla de las uvas, los que rechazan el mensaje. Que a pesar que lo han entendido, lo han comprendido, caminan en obediencia, terminan haciendo lo que a ellos les parece, tergiversando la doctrina. Porque acuérdense que Apocalipsis no habla de inconversos, habla de convertidos. El mensaje que se le dio a Juan era para la iglesia. Bueno, haciendo este comentario podemos entrar ahora. Entonces, las uvas representan a los cristianos carnales. ¿Hay cristianos carnales? Sí, hay cristianos carnales. ¿Qué es cristiano carnal? Aquel que se deja dominar por la carne. Aquel que solamente busca a Cristo de acuerdo a las circunstancias. Si yo desayuné, sí voy a leer la Biblia. Pero si no, no desayuné, ¿cómo voy a leer la Biblia si tengo hambre? Entonces, usted se deja llevar por las circunstancias. Las circunstancias no nos pueden mover hacia la obra de Dios. ¿Cómo lo voy a predicar a esta persona si yo ni siquiera he comido? No. Las circunstancias no nos pueden mover. Yo no voy a predicar hoy porque me fue mal en el trabajo. No, así no es. Las circunstancias no nos pueden mover a nosotros a hacer la obra de Dios. Yo iba a hacer la obra de Dios, pero es que no, es que me pasó tal cosa y no la hago. No, así no es. A pesar que nos pasen las cosas, las hacemos la obra de Dios. Ese es el verdadero cristiano. No aquel cristiano que si todo me va bien, si hago la obra de Dios. Pero si me va mal, no, ¿cómo voy a hacer la obra de Dios si me fueron mal las cosas? No, así no. Los apóstoles predicaban contra viento y marea, descalzos, como sea, ellos predicaban. Es que no tengo zapatos y no voy a salir. No, las circunstancias no nos mueven, no nos limitan en la palabra para hacer la obra de Dios. Sigamos diciendo ahora el verso 14. ¿Qué dice el verso 14 del capítulo 14? Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sentado en una nube y con una hoz aguda, listo a recoger la mies, o sea, recoger a los justos, a los que obedecieron la palabra de Dios, a los que no se dejaron dominar por la carne. Dice el verso 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, clamando a Jesús, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, o sea, recogió a los santos, ¿sí? Jesucristo. Ahora dice el verso 17, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Otro ángel salió. Y salió del altar otro ángel, o sea, otro segundo ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia, o sea, recoge los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Está hablando de dos ángeles que recogen las uvas. Y el verso 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, o sea, recogió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, o sea, fuera de la presencia de Dios, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Qué altura tienen los frenos de los caballos? O sea, una altura aproximada de 1,5 metros, ¿verdad? ¿Dónde ponen el freno del caballo? Una altura de 1,5 metros. Por 1,200 estadios, o sea, aproximadamente 300 kilómetros. O sea, bastante sangre. Obviamente es el castigo a los cristianos carnales, aquellos que se dejan dominar por la carne. Las uvas, como dije, representan a los contumaces, a los que a pesar que han estudiado la palabra de Dios, han estudiado la palabra de Dios, hacen lo que les da la gana, o tergiversan la palabra de Dios a su acomodo. Segunda de Pedro 2.9, miremos lo que nos dice Segunda de Pedro 2.9 ya para terminar. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, verso 9. Con respecto a las mies, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. O sea, el Señor está cegando inclusive entre los vivos a los piadosos, protegiéndolos de la tentación.
No crea que solamente esta recorrida de cosecha es cuando ya entregamos nuestra alma al Creador. No, aquí mismo se ve en la presencia del Señor que los que son justos y obedecen la palabra de Dios, el Señor los protege de las tentaciones para que no caigan. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, les sigue dando poder, autoridad para que crean en la mentira si quieren creer en la mentira. Si creen que haciendo las cosas malas también ante los ojos de Dios. Sigue diciendo el verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian señoríos, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Gente que cogen y patean a Satanás y lo agarran de los pelos, lo agarran de todas partes, son contumaces, no temen de las autoridades superiores. Ni el ángel se atrevió a decir nada contra Satanás. Dios nada más que Jehová te reprenda. Ya nosotros no estamos llamados a estar reprendiendo a Satanás. ¿Usted quiere que Satanás se vaya de su vida? Obedece la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos a mí, dice Jesucristo, y Satanás huye. Entonces tienes que pelear contra él. Si Dios nos diera la facultad de pelear contra Satanás, estamos perdidos. Es un ángel poderoso que solamente puede contra él, nuestro Señor Jesucristo. Amén o amén. Poderoso, hermano. Pero no lo estoy diciendo no para que le tenga miedo, para que se agarre más al Señor. Y sepa que en la obediencia al Señor nosotros tenemos autoridad. Él se va inmediatamente cuando usted se somete a la palabra de Dios. Él cuando nos ve que nosotros nos sometemos, dice, uy, aquí no me meto, me voy. Nosotros no podemos luchar contra ningún ángel, mucho menos contra Satanás. Hay personas que le veo por ahí siempre buscando guerra espiritual contra Satanás. Hoy vamos a declarar la guerra contra Satanás. ¿Cómo así? Obedezca la palabra de Dios y él huye. No tiene que pelear contra él. Sigamos más adelante el verso 14 de 2 de Pedro 2:14. Miremos lo que nos dice sobre las personas que son uvas. O sea, los cristianos carnales. 2 de Pedro 2:14. ¿Cuál es la característica de un cristiano carnal? Aquí nos dice, ¿cuál es un cristiano carnal? 2 de Pedro 2:14. ¿Ya lo tienen? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, que han vendido la palabra de Dios por unos pesos. Entre más tú le des aquí a la ofrenda, más bendiciones va a recibir el Señor. Estoy vendiendo la palabra de Dios. Mira, importante, tiene los ojos llenos de adulterio. Adulterio físico y hay adulterio espiritual. No se sacian de pecar, siguen haciéndolo y creen que el Señor está contento con lo que hacen. No, el Señor me sigue usando. Y muchas personas dicen, no, como el Señor me usa, quiere decir que el Señor está contento con lo que yo hago, o por lo menos no me quita la unción que yo tengo. Es que cuando el Señor nos llama a un ministerio, el Señor nos sigue usando así nosotros nos desviemos. ¿Sí sabía eso? El Señor nos sigue usando. Así estemos en pecado, Él nos sigue usando. Mire lo que le pasó a Judas, nada más mire el caso de Judas. Yo seguía usando a Judas, y lo siguió usando hasta que llegó un momento en que ese mismo se suicidó. No soportó tanto el peso de su culpa que terminó suicidándose. El Señor nunca lo desechó, nunca lo desechó. Le dio poder, le dio facultad, lo mandó a predicar y todo. Y sabía que estaba en pecado. Así que no crea que porque usted está en pecado y está en la iglesia, el Señor está contento con eso. El Señor te seguirá usando y muchas personas se pueden convertir a través de nosotros y nosotros seguimos en pecado, pero al final seremos unos cristianos puentes. Bueno, esa doctrina no está en la Biblia, pero yo la podría sacar. ¿Qué es cristiano puente? Puente es que ayuda a pasar a muchas personas, pero el puente se queda. Entonces, cuidado con nuestras vidas. No crea que porque está haciendo algo malo y el Señor no lo ha resortado, es porque el Señor está complaciente con eso. No. El Señor está en desagrado contra todo el que hace algo indebido.
Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta. También es importante que nosotros tengamos en cuenta predicar un verdadero evangelio. ¿Qué es el verdadero evangelio? El evangelio es salvación. El evangelio no es bendición. Las bendiciones dependen de Él, de la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros le predicamos a la gente, Dios te bendice económicamente, Dios te bendice con salud. ¿Y qué pasa si Dios no lo bendice? Se sale de la iglesia. ¿Qué pasa si Dios no me da lo que yo le pido? Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y decir solamente, si estoy pasando por esta penuria, gloria a Dios y sigo para adelante, predicando el evangelio. No importa la situación en que esté pasando. Porque el verdadero cristiano no se mueve conforme a las circunstancias. Que es que si me va bien yo sí predico, pero si me va mal no predico. Si me siento bien, predico. Si no me siento bien, no predico. No. El cristiano debe predicar a pesar de. Apóstol Pablo, a pesar de que estaba preso, predicaba. Pedro predicaba en la cárcel y sabía que lo iban a matar. O sea, las circunstancias no nos deben mover a hacer la obra de Dios. Yo predico, yo hago la obra de Dios a pesar de. Amén o amén. Entonces, importante es quién tienes tú concebido. ¿Tienes a Cristo o tienes el pecado? Si te hemos concebido a Cristo y lo concebimos como dice la Escritura, vamos a tener como compensa el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si concebimos el pecado, la concupiscencia, dice la palabra de Dios, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha sido consumado, da a luz muerte. Cuando Cristo es concebido, da a luz el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da vida. Amén o amén. La Biblia nos dice que en Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. A todos los discípulos, a los 12 les dio autoridad, o sea, incluyendo a Judas. Entonces, lo importante que tengamos en cuenta aquí es que ese niño que nosotros tenemos concebido, o sea, nuestro Señor Jesucristo, hablando espiritualmente, como la mujer embarazada que habla Apocalipsis 12, la mujer embarazada, que proteger a ese niño, o sea, Cristo en nuestro corazón, para que no sea devorado por el dragón, la falsa doctrina. Esos tres dragones, el dragón que representa a los tres enemigos del hombre, Satanás, el mundo y la propia carne. Trata de arrancarnos de ese niño, al niño que es Jesucristo. Tenemos que protegerlo en todo momento. ¿Y cómo lo protegemos nosotros? Con nuestro amor y dominio propio que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos da dominio propio. Tenemos que utilizar ese dominio propio para poder crecer cada día más espiritualmente hablando. Amén o amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendimos hoy? Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor.